Hola, buenos días a todos. Como sabéis, ya queda poco para carnaval y este año tampoco podía faltar el concurso de máscaras. Bueno, aquí vamos a hacer ahora un taller de máscaras de carnaval con cosas que podemos encontrar en casa. No tenemos que comprar nada. Mirad, aquí tenéis unos ejemplos de unas que yo he hecho de muestra. Mirad, ¿ves? Esta es una. Aquí tenéis otra. ¿Ves? Y también tenéis esta. Esta es una muestra de máscaras que podéis hacer con cosas que encontréis por casa. En esta tiene arroz, lentejas, pipas, sopa, ¿ves? Todo cosas que tenemos en casa. Vale, pues es muy sencillo. Estamos eso, pues legumbres, pasta, frutos secos, cosas que encontréis por casa y que nos sirvan para hacer estas máscaras. No hace falta lo que hemos dicho, o sea, la pasta, legumbres, etcétera. Un cartón, un trocito de cartón en el que podamos dibujar una máscara, luego cola o algún otro adhesivo. Yo tengo esta cola tan divertida que viene con purpurina incorporada, pero bueno, puede ser cola blanca, cola transparente, lo que queráis, o pegamento, que era adhesivo. Y luego purpurina, como no. Porque a mí me gusta mucho poner purpurina a todo, ya lo sabéis. Bueno, para empezar yo he cogido este trozo de cartón de una caja que estaba rota y ya no nos servía. Y lo primero que he hecho ha sido dibujar la máscara que quiero hacer. Voy a hacer una parecida a esta. Entonces le he dibujado la forma. Bueno, primero voy a despejar la mesa. Estas las había puesto aquí para que las vieseis. Ahora voy a apartar para poder trabajar mejor. Vale, ya está. Ahora ya tenemos espacio. Me parecerá recortarla para tenerlo. Mirad, yo os voy a enseñar todo lo que he conseguido recoger de por casa. Mirad, sopa de lacitos, lentejas, galets, cabello de ángel, sopa de colores, macarrones, pipas, arroz. Bueno, igual si alguien tiene garbanzos o cualquier otra cosa también lo puede emplear. Esto es lo que tengáis, que seguramente cada uno tendrá en su casa cosas diferentes. Bueno, yo aquí ya lo he dibujado, ¿veis? Y lo primero que voy a hacer es recortarlo.
tenemos esta máscara, ¿ves? Con un trozo de cartón. Y ahora ya podemos empezar a decorarla como más nos guste. Bueno, yo voy a empezar con la cola esta que tengo de purpurina. Voy a emplear esta para pegar todo. Bueno. A ver, ¿por dónde voy a empezar? Bueno, lo primero le voy a poner aquí la tira esta de lacitos. Sí. Poniendo cola. La pongo pues con un pincel porque me va mejor. Algunos la aplican ya directamente dependiendo del bote que tengáis. Aquí le voy a poner lacitos de colores. Y creo que se los voy a poner verdes. Así. Vale. Ya he puesto aquí estos lacitos de colores. Muy bien. Ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser, pues, la parte esta de aquí arriba. El bordecito este. Que lo voy a hacer con esta sopita. Tengo así que parecen como caracolas. Es así. Cola. No la pongo todo de golpe para que no se me seque. Voy poniendo cola a trocitos y voy colocando la sopa. Así. Poco a poco. Ya tengo un trocito. Ahora voy a poner el siguiente. Hay que ser generosos con la cola para que pegue bien. Pero claro, no es lo mismo pegar un papel que es plano, se pega más fácilmente que esto que tiene así relieve y formitas. Pues claro, para que pegue bien hay que poner bastante cola. Seguro que vosotros en casa tenéis un montón de cosas que podéis emplear para vuestra máscara de carnaval. Así. Ya la pongo. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Este relleno aquí lo voy a hacer con arroz.
¿Veis que tiene como purpurina esta cola? Ahora, así. Y ahora veis, aquí tengo el arrocito. Le voy a añadir el arroz. Así. Sin pasarse, porque si no luego no se pega bien. Creo que está quedando muy bonito así con esto que viene. Así. Bueno. Bien, de momento me gusta cómo va quedando. Ahora voy a hacer alrededor de los ojos. Y creo que lo voy a hacer con pipas. Venga, sí, con pipas quedará bien. Pipas. Así.
ya está. Hemos pegado todos los frutos secos, pipas, todo lo que teníamos por casa. Y ahora ya le hemos acabado. Ahora lo único que me falta, porque a mí, ya os lo he dicho antes, me encanta la purpurina y me encanta que brille, es ponerle un toque brillante. A ver, pues aquí tengo la purpurina. ¿Veis? Esta es la purpurina. Sí, ya vale. Purpurina es un poquito por todo. Pero bueno, esto es opcional, ¿eh? Esto ya va a gusto de cada uno. Es que a mí me encanta que brille, y sobre todo cuando estamos hablando de carnaval, fiesta, ¿ves? Ahora ya hemos puesto purpurina por todo para que brille. Y lo que voy a hacer ahora, este es un truco casero, ¿ves? Tengo aquí un bote de laca. Voy a poner laca por la máscara para que la purpurina quede bien pegada a la máscara. Vale, y además así resalta más. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra máscara de carnaval. Ahora solo queda esperar a que se seque la cola y ya tenemos la máscara de carnaval. Bueno, espero que os animéis a hacer vuestras máscaras. Las hacéis, ya sabéis, nos mandáis una foto con vuestra máscara y entráis en el concurso de un premio de Bibliotecas de Calviá. Ya sabéis que cada año lo hacemos. Entonces eso, venga, animaros a hacer vuestra máscara y mandarnos la foto. Bueno, espero que os haya gustado y que os animéis a hacerla, porque hay muchos artistas por ahí. Hasta luego.